Muy buenos días, noticia de alcance a esta hora. Pablo Iglesias quiere formar un gobierno tripartito con el Partido Socialista e Izquierda Unida. Lo acaba de decir hace tan solo unos instantes. Ha anunciado que quiere formar el gobierno del cambio con el Partido Socialista e Izquierda Unida y además quiere ser el próximo vicepresidente del gobierno. Está compareciendo en estos instantes. Acudimos en directo a lo que está diciendo Pablo Iglesias. Le ha parecido una propuesta razonable. ¿Por qué razonable? A la vista de los resultados del 20 de diciembre, y él, por supuesto, cumplirá las funciones protocolarias que le tocan, y ahora es el momento en el que tiene que recibir al secretario general del Partido Socialista y al candidato del Partido Popular. Le he transmitido al jefe del Estado que para nosotros la lealtad institucional es fundamental y que si nosotros estamos dispuestos a formar gobierno con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, la primera persona que lo tiene que saber para evitar especulaciones, para evitar filtraciones interesadas, es el jefe del Estado. Y por lo tanto, la primera persona que ha conocido nuestra propuesta de gobierno es el jefe del Estado de nuestro país. Y le he explicado que nosotros vamos a mantener siempre la lealtad institucional. Durante estos días hemos visto, digamos, muchos rumores y mucha tensión. Nosotros vamos a ser siempre leales y vamos a ser siempre claros. Respecto a su tercera pregunta, claro que sí, claro que nosotros defendemos que en Cataluña se haga un referéndum y además asumimos que esa propuesta se tiene que poner en discusión con otras. Nosotros entendemos que no puede haber líneas rojas. Nosotros ya hemos puesto nuestras propuestas encima de la mesa, queremos escuchar las propuestas de nuestros eventuales socios de gobierno. Y una cuestión muy clara. Quien ganó las elecciones generales en Cataluña fue En Comú Podem. Es evidente que tendrá que haber una cartera ministerial que asuma plantear soluciones a la realidad plurinacional de nuestro país que tenga que ser de En Comú Podem. Muy claro en todo. Señor Iglesias, un par de cuestiones. La primera, la suma de PSOE, Podemos e Izquierda Unida se queda a un diputado de la suma de PP Ciudadanos. ¿Cuenta usted con que recibirá más apoyos que los tres que formarían ese hipotético gobierno de cambio? Y la segunda pregunta, ¿las personas que le acompañan serían las personas que formarían parte de ese gobierno por parte de Podemos? Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que los apoyos electorales y los apoyos sociales, porque creo que esta propuesta va a despertar una enorme ilusión en nuestro país. Creo que la mayor parte de la gente que ha votado a Podemos y a las confluencias, que ha votado a Izquierda Unida y que ha votado al Partido Socialista, quiere que nos pongamos de acuerdo, y estoy convencido que habrá posibilidades de diálogo con otras fuerzas representadas en el Parlamento para lograr los apoyos suficientes. Respecto a la segunda pregunta, ya estoy diciendo que este es el núcleo de un equipo de negociación, de programa, pero también de equipo de gobiernos, al que se incorporarán otras personas y, por supuesto, cuento con todas las personas que me acompañan para que efectivamente puedan formar parte de ese gabinete de ministros. Buenos días. Ha dicho que España no tiene por qué esperar a Mariano Rajoy. ¿Prefiere que el rey proponga esta tarde o el sábado a Patxi López que sea Pedro Sánchez el que lo intente primero? Se lo he transmitido al jefe del Estado. Nosotros respetamos la función simbólica e institucional que le tocan. Es verdad que en un momento especial de la historia de nuestro país, donde digamos que no es tan evidente. Nosotros vamos a respetar los procedimientos y vamos a respetar lo que haga la jefatura del Estado en nuestro país. En cualquier caso... Ahí lo tienen, es la noticia de alcance, noticia de ultimísima hora, que viene de la mano del mismo Pablo Iglesias, que está relatando a la prensa cómo ha trasladado al rey, cuando ha acudido a las 10 de la mañana al Palacio de la Zarzuela, su intención de formar
parte del próximo gobierno de España con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. Quiere ser vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez como presidente del próximo gobierno. Fíjense ustedes, cambian todos los vaticinios que se estaban haciendo hasta el momento, porque evidentemente a esta hora el rey recibe a Pedro Sánchez en la Zarzuela después de que acudiera esta misma mañana Pablo Iglesias, y todas las cábalas estaban centradas en esa ronda de consultas cuando concluya esta tarde con el presidente del gobierno en funciones, con la primera sesión de investidura que obviamente se va a producir con Mariano Rajoy, el presidente del gobierno en funciones, que anoche confirmaba que evidentemente tiene la intención de someterse a ese debate de investidura. Escuchemos al presidente. Fuerzas las tengo todas. Mi candidatura evidentemente la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles y sinceramente creo que en la situación en la que estamos un poco de cordura y de sensatez viene bien. Bueno, aquí... Así que sepan ustedes que una termine a las 5 de la tarde esa ronda de contactos con los partidos políticos, el rey deberá convocar en la Zarzuela de nuevo al presidente del Congreso, Patxi López, para comunicarle el nombre del candidato al que va a encargar primero la tarea de intentar formar un gobierno. Y con toda probabilidad, Felipe VI propondrá para la investidura a Mariano Rajoy. Albert Rivera ayer se ofrecía para desencallar, decía él, la guerra fría entre Rajoy y Sánchez. Pero lo cierto es que, salvo cambios de última hora, por esas presiones de los varones socialistas, el líder del PP no va a conseguir sumar los escaños o las abstenciones necesarias para conformar un ejecutivo, y llegará la hora del secretario general del Partido Socialista. Una carrera hacia la Moncloa tan llena de palos en las ruedas que hasta el diario El País se llevaba hoy las manos a la cabeza ante lo que califica como estrambótica amalgama con la que se vería obligado a gobernar. Fíjense ustedes, esto lo dice el periódico de cabecera, hasta ahora referente de Ferraz, pero no tenía ni idea de la oferta con la que se acaba de descolgar esta mañana Pablo Iglesias, porque se lo han guardado bajo 7 llaves. Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente en el próximo gobierno de España, y veremos por lo tanto qué es lo que ocurre, si el rey acaba proponiendo a Mariano Rajoy para la primera sesión de investidura o no. Eso lo vamos a debatir esta mañana con todos los invitados en este programa, y en especial voy a saludar al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Una valoración, don Arsenio, sobre la noticia que se acaba de producir, ese tripartito que quiere Pablo Iglesias y con el que está en estos momentos explicando hasta los miembros del gobierno, con el detalle de que está Julio Rodríguez, el que fuera GEMAT, con José Luis Rodríguez Zapatero. Dice que son los miembros del equipo de gobierno que quieren que formen parte del futuro gobierno de España con el Partido Socialista. Bueno, yo creo que lo primero es que se han despejado todas las dudas de cuáles son las propuestas que el Podemos pone encima de la mesa, con lo cual también ayudará a que el propio Partido Socialista, que es al que le está haciendo la oferta de apoyo, pues también podrá hacer una valoración mucho más exacta y precisa de hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no quiere llegar. Yo, en todo caso, lo que creo es que los españoles han hablado en las elecciones del pasado 20 de diciembre. La normalidad democrática y la votación que ha habido en España ha dado la composición de la Cámara que tenemos hoy en día, y yo creo que lo que sí que es preciso y necesario, lo que decía ayer el presidente del Gobierno, es un poco de serenidad y cordura. Se han terminado los mítines y las soflamas y ha llegado el momento de que los políticos elegidos por el pueblo español traten de ponerse de acuerdo para que esto, que empezó en el año 1978 con la Constitución Española de la Concordia, y han sido 37 años de la estabilidad política, económica y social más importante de España, pueda seguir siéndolo de cara al futuro, porque en cualquier modificación que se pretenda hacer no se quede ningún español ni ninguno de quienes estuvieron en aquel acuerdo del año 78 descolgados de la nueva realidad que tratan algunos partidos de imponer, ¿no? Pues ahora lo vamos a valorar, porque ya saben ustedes la noticia de ultimísima hora, noticia de alcance en el panorama político español. Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente del Gobierno de España con Pedro Sánchez, y nos acompaña precisamente esta mañana
Luis Arroyo, que es asesor de comunicación y en concreto asesor de comunicación también de Pedro Sánchez. Luis, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Una valoración sobre este tripartito que ofrece Pablo Iglesias. Él quiere ser vicepresidente y además nombra ya directamente a quienes quiere que sean los ministros del gobierno de Sánchez. Claro, y también puede plantear que quiere ser el Papa de Roma, ¿no? Bueno, pues está bien. Primero hay que decir que es el momento de Rajoy. O sea, que Rajoy ha dicho que él va a subirse a la tribuna y va a defender su continuidad. Y después le llegará el turno al siguiente, probablemente sea Pedro Sánchez, y será Pedro Sánchez el que tenga que acordar, si es que hay algo que acordar, con quienes pueden ser sus socios o quienes pueden ser simplemente quienes admitan o quienes permitan su investidura, que es cosa muy distinta. ¿Pero ¿se ha llegado a plantear Pedro Sánchez formar un tripartito? ¿O esto es una sorpresa como nos sorprende a todos en este momento? Lo que sé a ciencia cierta es que el PSOE está dejando que las cosas pasen como tienen que pasar. Ese es el momento. Estamos ahora mismo en el momento de Rajoy. Y además lo digo de verdad, no es una impostura. No, lo que en este momento se traslada desde el Partido Socialista es: primero Rajoy y después veremos. No ha habido, hasta donde yo sé, ninguna negociación de ningún tipo con ninguna otra fuerza política concreta, especificada, ni siquiera esas supuestas acusaciones de un acuerdo con RC para cederle un grupo a cambio. Eso no es verdad, no ha sucedido. Es el momento de Rajoy y cuando le toque el momento a Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez verá a ver tú qué me ofreces, tú qué quieres, qué es lo que pretendes. Y está muy bien esta cosa de no, primero se lo he querido decir al rey para evitar filtraciones, en fin, una cosa bastante sorprendente. Desde luego la sorpresa es absoluta, la sorpresa en estos momentos en los medios de comunicación y en el panorama político español. A estas horas, Pablo Iglesias, el que decía que nunca iría con el Partido Socialista a ningún lado, ahora ya no solo va, sino que quiere ser parte de ese gobierno como vicepresidente, si se llega a formar. Pero, aquí las cosas. Vean ustedes la forma en la que ha hablado de un tripartito. Incluye a Izquierda Unida, que tiene solo 2 escaños. Vamos a verlo. Voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Los apoyos suficientes para una investidura significa que necesitarían por lo menos el apoyo, por ejemplo, del PNV, que ayer se descolgaba con unas exigencias como mínimo exactamente iguales que las de Cataluña, con ese pretendido derecho de autodeterminación, que no existe. Pero, Víctor Arribas, muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Cuéntanos ese panorama que hasta ahora, ya les digo, cambia absolutamente con las pretensiones de Pablo Iglesias de incorporarse en el gobierno de Sánchez, pero también pone las exigencias encima de la mesa el PNV, que sabe que se necesita de sus escaños para llegar a la Moncloa, Víctor. Claro, así es, son los 6 escaños decisivos porque Pedro Sánchez necesita que esos 6 diputados del PNV voten afirmativamente, voten a favor de su investidura, además de necesitar otras abstenciones, como las de los independentistas, de Esquerra y de Democracia y Libertad. El Partido Nacionalista Vasco considera imprescindibles una serie de puntos que han estado negociándose. Y lo dice el PNV, han estado ya negociándose en los últimos días, en las últimas semanas. Dicen que no van a dar gratis ese apoyo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. La clave es la de Urkullu y Pedro Sánchez y los puntos son estos. En primer lugar, el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación. Ya saben que es un capítulo que para los nacionalistas y especialmente los independentistas es clave. Ellos quieren un nuevo estatus político del País Vasco basado en ese derecho de autodeterminación. Ocurre que para garantizárselo hay que reformar la Constitución y para reformar la Constitución es necesario al Partido Popular y no dejaría de tener su gracia que Pedro Sánchez quiera desalojar al Partido Popular del gobierno y luego pida su apoyo para reformar la Constitución con el fin de otorgar el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación, entre otros, al País Vasco. Segundo capítulo, la transferencia de la política de presos, la transferencia de la política penitenciaria. Esta es una reivindicación muy antigua, especialmente de los sectores proetarras, pero también del nacionalismo moderado del País Vasco. Supondría el control de los presos y supondría la posibilidad de que se acercaran los presos al País Vasco. Es algo que Rajoy siempre ha negado en los 4 años que ha gobernado.
Tercera condición, tercer compromiso que exige y ha exigido en las negociaciones que ha habido ya con el PSOE, el PNV a los socialistas. Una relación bilateral con el Estado. ¿Esto qué significaría? Pues nada menos que el País Vasco quedara sin ninguna subordinación al Estado español. Algo, lógicamente, que nuestro sistema, nuestro ordenamiento constitucional ahora mismo considera imposible. Es más, el Tribunal Constitucional negó esto mismo al Estatuto de Cataluña y lo anuló en ese capítulo concreto. No puede haber una relación de igual a igual entre una comunidad autónoma del Estado español y el resto del Estado o del Gobierno. Y en último lugar, digamos, la condición que es más cumplible, que de hecho debe ser cumplida porque está en la Constitución: la defensa del concierto económico del País Vasco, ese privilegio que tiene junto a Navarra, Euskadi, y que, ya digo, no es que tenga que ser defendido, es que está en la Constitución y es algo que está garantizado por nuestra legislación. Pregunta que hoy queremos formularles en Más Claro Agua: ¿debe Rajoy irse a casa? Ya saben que ayer Pedro Sánchez dijo esto: si no se somete a una investidura el primero, que se vaya a su casa. Bueno, pues queremos preguntarles si ustedes están de acuerdo con esa exigencia de Pedro Sánchez. ¿Debe Rajoy irse a casa? Para contestar sí, 905-855-001. Para contestar no a esa pregunta, 905-855-002. Y queremos también que participen vía Twitter, redes sociales que ya desde este momento se despliegan en la red social Twitter con las siguientes etiquetas: MCA, investidura incierta. Seguimos hablando de todo lo que puede ocurrir en estas próximas semanas. Y en segundo lugar, MCA, conexión chavista, porque siguen saliendo noticias que relacionan al partido Podemos con el régimen de Chávez, el régimen de Maduro ahora en Venezuela. Y ahora que hemos repasado y hemos avanzado los temas más importantes del día, Isabel, dame un minuto para que recuerde a nuestros espectadores algo muy importante. 13TV, ya lo saben, va a empezar a emitir en un nuevo canal, por lo que necesitas resintonizar tu televisión. Es muy fácil, tienes que entrar en el menú, buscar configuración y seleccionar luego configuración automática. Cuando haya finalizado, busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 de tu mando a distancia. Y sobre todo recuerda, debes memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorízanos en el 7. Isabel, todo tuyo. Muchas gracias. Noticia, ya les digo, importante en estos momentos, noticia política en España. Pablo Iglesias ha comunicado al rey esta mañana que quiere formar un gobierno tripartito con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, y además se postula para vicepresidente. Está explicando los detalles Pablo Iglesias en una rueda de prensa a la que continuamos en directo. Cualquier país de América Latina tienen que ser buenas independientemente de quién gobierne en ese país e independientemente de quién gobierne en España. Yo creo que estaremos de acuerdo con el Partido Socialista en el que, si estamos gobernando, tendremos unas magníficas relaciones con Nicaragua, con Venezuela, con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, con Brasil, con México, con Guatemala, con todos los países hermanos que forman parte de una cultura fundamental para nosotros, independientemente de quién gobierne allí e independientemente de quién esté gobernando en España. Eso sí, tendremos que hacer un Ministerio de Asuntos Exteriores que apueste por convertir a España en una potencia de la cooperación al desarrollo, en una potencia en el respeto de los derechos humanos, y que, por supuesto, no acepte las agresiones a la soberanía y a los derechos de los consumidores que implican acuerdos como el TTIP. Buenos días. Si finalmente se llega a materializar el gobierno de Podemos, PSOE, Izquierda Unida, ¿qué van a transmitir a la Unión Europea, que está pidiendo recortes al presupuesto de este año, y cómo va a compaginarse con su programa económico? Gracias por la pregunta. Creo que lo primero que habría que transmitirles, que creo que además es un consenso entre todos los economistas que se dicen progresistas, es que está bien reducir el déficit, pero que el déficit se tiene que reducir a un ritmo más lento. Y habría que recordar que países como Francia y Alemania han incumplido sistemáticamente el Tratado de Estabilidad, y que hay que aflojar la presión para que podamos sacar a nuestro país de la crisis y para que podamos construir un país sin dejar atrás a los ciudadanos. Estoy convencido de que en esto estaremos de acuerdo. Incluso el Partido Socialista lo ha dicho a veces. Como no estamos muy seguros de si son capaces de llevar a la práctica lo que dicen, la mejor garantía para que se lleve a la práctica lo que también dicen ellos es que estemos nosotros ahí. Señor Iglesias, ¿quiere esto decir que un gobierno de cambio, o sea, un gobierno vicepresidido por usted, demoraría el pago de los 10.000 millones de euros que la Comisión Europea nos exige para reducir el déficit ya?
Uno, sabe que en el extranjero hay temor, un cierto temor a un gobierno, con perdón, una coalición de perdedores, ¿no? Que es cómo se denominaría a su gobierno de cambio. Querría... Sería una cosa, exacto. Desde aquí querría, ahora que está presentando su gabinete en la sombra, querría dirigirse a esas personas que tienen miedo a esa coalición, a ese gobierno de coalición de perdedores en ese sentido, ¿no? Y finalmente, volviendo al encuentro con el rey, le ha preguntado si ha visto las 4 temporadas que le regaló de Juego de Tronos y si le ha sorprendido ser él el primero y que guardara esas formas y que fuera él el primero en saber sus planes de futuro. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Precioso abrigo de piel es el que trae usted. Querría decirle que en todo caso, quien ha perdido las elecciones ha sido el Partido Popular, que ha tenido su peor resultado desde el año 1989. Creo que los medios de comunicación en Europa tendrían claro que quien se presenta a unas elecciones por segunda vez y obtiene el peor resultado de su partido del 89 no tiene muchos elementos para presentarse como ganador de nada. Este gobierno que nosotros presentamos estaría respaldado por una mayoría social de ciudadanos que inequívocamente se han referido al cambio. Y creo que no hay que tener miedo, y en esto hay tradiciones de política comparada muy saludables, a que no siempre los sistemas políticos se fundamentan en la alternancia de dos partidos, sino que a veces hay que buscar acuerdos y que a veces en los sistemas políticos parlamentarios la clave fundamental para que haya un gobierno es el acuerdo entre diferentes formaciones políticas. Respecto a Europa, los países tienen que cumplir sus compromisos y tienen que cumplir sus deudas. Eso está fuera de toda discusión. Pero al mismo tiempo hay que entender el contexto actual y hay que entender que quien más ha incumplido las obligaciones contraídas... Ahí lo tienen, el que quiere ser vicepresidente del Gobierno, ante una pregunta de una periodista, lo primero que le comenta es sobre su abrigo. Anda que la que nos espera. Vamos a recoger porque la noticia a estas horas de la mañana es la oferta de Pablo Iglesias para formar un gobierno junto con el Partido Socialista Izquierda Unida, un tripartito. Dice que la primera persona que ha sabido de esta oferta ha sido el rey, se lo ha contado esta mañana Pedro Sánchez. A estas horas está con el rey en la zarzuela. Suponemos que se habrá quedado ojiplático cuando haya conocido que el mismísimo Pablo Iglesias le ha formado ya el gobierno, porque dice que el plantel de colaboradores con los que ha aparecido y está en estos momentos continúa dando esa rueda de prensa, empezando por el ex-GEMAT Julio Rodríguez, que fue por Zaragoza y se quedó fuera de las listas del Congreso, quiere que sea parte de ese gobierno en el que él sería vicepresidente del gobierno. Véanlo. Voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Plazo desde aquí al secretario general del PSOE a que el diálogo que iniciemos sea un diálogo abierto a la ciudadanía. Si aspiramos a ser presidente y vicepresidente de un nuevo gobierno, los ciudadanos se merecen vernos dialogar. El jefe de Estado ha estado en su lugar y evidentemente le ha parecido una propuesta razonable, porque es razonable a la vista de los resultados del 20 de diciembre y él, por supuesto, cumplirá las funciones protocolarias que le tocan y ahora es el momento en el que tiene que recibir al secretario general del Partido Socialista y al candidato del Partido Popular. Ahí lo tienen ustedes, la noticia de importante calado político que se está produciendo en estos momentos. Esther Jaén, bienvenida. Buenos días. ¿Qué te parece? ¿Le ha roto el paso, le ha cambiado el pie a Pedro Sánchez? Hasta este momento Pedro Sánchez, sorprendentemente, porque Mariano Rajoy es a quien le toca hacer el debate de investidura, pero toda la inercia, el ímpetu político lo tenía Pedro Sánchez y los movimientos que hacía. Bueno, hoy, con este movimiento, se lo acaba de quitar. Le acaba de decir... Este señor es un estratega político magnífico. Y mira, me alegro de que esté con nosotros Luis Arroyo, que también lo es, y nos puede dar su opinión. Pero esta estrategia que está sacando este señor, además, no le dice...
No le dice quiero un acuerdo, me gusta. No. Le da la composición del gobierno y quién tiene que ir acá. En Comú Podem va a estar en un ministerio que se ocupará del asunto de Cataluña. Curiosamente, en Comú Podem de España, del está a favor del derecho a autodeterminación. En fin, le da la lista prácticamente hecha. Y además le ha pedido a Sánchez directamente que demuestre quién manda en el PSOE y acepte su propuesta. Mensaje clarísimo, Jordi Gordón. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que si alguien pensaba que Podemos no iba a influir en la vida política, pues aquí tenemos que tomar la iniciativa absolutamente. Después de un mes que no sabíamos dónde estábamos y con Rajoy, que ayer dijo que tenía fuerzas, pues hoy ha salido Pablo Iglesias a robarle el protagonismo no a Pedro Sánchez, también a Mariano Rajoy. Ha planteado que hay una alternativa y se la ha planteado a los ciudadanos. Hay una alternativa y hay planteamientos claros de que quiere formar gobierno. Yo creo que, bueno, a todo el mundo puede ser que le sorprenda, pero eso estaba encima de la mesa. Y hay una cosa muy importante a subrayar. Quiere estar en el gobierno y eso es un paso obviamente enorme. Esto cambia toda la actualidad política de la mañana. Durno Iriarte, una valoración. Buenas tardes. A mí me parece una propuesta para reventar el posible acuerdo. No me puedo imaginar que el Partido Socialista vaya a aceptar este acuerdo con Pablo Iglesias de vicepresidente, ministro de Podemos catalán para el referéndum en Cataluña, etcétera, etcétera. Y que confirmaría... O sea, ¿crees que está hecho para ir a unas nuevas elecciones generales? Porque sabe, Pablo Iglesias sabe que en unas nuevas elecciones él mejora el resultado y puede superar al PSOE. No puedo imaginar al Partido Socialista aceptando esto. Miguel Ángel Rodríguez, quiero darte también la bienvenida, gracias, y preguntarte, ¿esto no sería también un movimiento que vendría bien para acercar al Partido Socialista al Partido Popular ante exigencias y peticiones de socios como estos? Normalmente coincido con Edurne en sus análisis. Yo creo que Sánchez va a aceptar esto. ¿Sí? Sánchez está desesperado. ¿Y los varones también? Bueno, los varones que les den morcillas. Si Sánchez ha decidido que el Partido Socialista no existe, solo existe él. Otra cosa es si luego su grupo parlamentario lo va a apoyar. Pero él va a aceptar. Y no quiero dejar de subrayar que a la periodista que les ha llamado coalición de perdedores ha ido de cabeza por ella. Y si ese es el trato que los de Podemos van a dar a los periodistas críticos, desde luego... Es Ana Romero, yo he reconocido su voz, es Ana Romero. Y efectivamente tengo una imagen de CNN. ¿Dónde estaba el abrigo? Y el abrigo lo tiene puesto en la silla. No lo tiene puesto. Yo no lo he visto. Vamos, en Twitter hay una fotografía donde se la ve. ¿Y cómo es el abrigo, famoso? Un abrigo, no sé siquiera si será de piel o no. Pero ha ido de cabeza por ella. La me gusta, en fin, creo que hay que subrayar la propuesta es que hay encima de la mesa una propuesta de gobierno que hasta ahora no teníamos tan clara. La hay, Podemos quiere dar el paso de estar en el gobierno y acordar y además dice una cosa muy importante también, no hay línea roja. No hay línea roja. Luis, os pido una valoración, pero con el mensaje de lo conocido hasta hace unos minutos, que ha comenzado esa rueda de prensa, una hora. Quiero ver esas líneas rojas, esos varones socialistas, en este momento de posible investidura, lo que están diciendo. Vamos a verlo. Por si había alguna duda... Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. ¿No? El presidente del Gobierno en funciones se ha encargado de despejarlas todas. Aún con mucho en contra, Mariano Rajoy se ve con fuerzas... Fuerzas las tengo todas. Para presentar al rey su investidura. Y con esta intención irá esta tarde a Zarzuela. En la situación en la que estamos, un poco de cordura y de sensatez viene bien. Bueno. Mariano Rajoy zanja así los rumores que desde dentro y fuera de su partido hablaban de una posible renuncia a ser investido. Pues igual prefería no acudir. Él mismo la dejaba en el aire en esta falsa conversación con el presidente Puigdemont. Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Una hipótesis que provocaba la indignación del líder del PSOE. Señor Rajoy, si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Porque si Pedro Sánchez tuviera que ser el primero en someterse a la sesión de investidura, no tendría tiempo para recabar los apoyos que necesita. Rajoy le pide que se relaje. Es importante relajarse de cuando en cuando. Y Albert Rivera se ofrece para desencallar la situación. Que se pueda desencallar el bloqueo institucional al que la Guerra Fría entre PP y PSOE nos conduce. Con tan solo 90 escaños no puede en ningún caso gobernar en solitario. Y aunque el partido niega haber iniciado cualquier negociación, todos los pasos apuntan a un pacto con formaciones que llevan en su ADN la ruptura de España. Ayer el PNV marcaba sus condiciones, el derecho a decidir en Euskadi y el control de los presos de ETA. Ante el silencio cada vez más clamoroso de los varones, la prensa de cabecera de los socialistas lanza un mensaje a Pedro Sánchez. Sánchez no puede en ningún caso pretender gobernar en solitario con solo 90 diputados, y menos aún si para ello necesita el apoyo explícito e implícito de quienes centran sus objetivos en separar España de Cataluña. Si lo hiciera, correría el
el riesgo elevadísimo de convertirse desde el primer día en rehén de causas que van contra el interés de los ciudadanos y la voluntad probable de una gran mayoría de electores socialistas. Según revela El Confidencial, desde el partido se estaría pidiendo a históricos como Felipe González y Rubalcaba que se pronuncien para evitar un pacto del PSOE con Podemos. Quien sí se ha expresado ya ha sido otro histórico, Alfonso Guerra, en la revista Tiempo. El exvicepresidente del Gobierno alerta: un ejecutivo de izquierdas liderado por el PSOE cuenta con una dificultad insalvable: el inventado derecho a decidir. Pues ahí lo tienen, con este nuevo gobierno en el que estaría Pablo Iglesias, director. No sé si usted cree que en este momento esa abstención que no descartan algunos históricos del Partido Socialista y de Pablo Iglesias, del Partido Socialista con Alfonso Guerra a la cabeza, si podría acercar un poco más a esa posible abstención del Partido Socialista ante un gobierno del Partido Popular, ¿o no? Pues sinceramente no lo sé. Lo que sí tengo muy claro es que se habla con mucha ligereza de la reforma constitucional. Y se han hecho dos, una en el año 1992 para el sufragio pasivo, creo que fue, y otra hace unos años con el señor Rodríguez Zapatero para introducir la estabilidad presupuestaria. Eran reformas leves, pero una reforma agravada, como sería modificar el título preliminar, el título primero, el título segundo, donde se habla, entre otras cosas, de la unidad de la nación española y también de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, significa que lo aprueben los 2/3 de la Cámara, significa disolver el Parlamento, significa convocar cortes constituyentes y significa referendo público de esa nueva Constitución. O sea que se habla realmente de la modificación de la Constitución sin saber qué modificación es la que se está planteando. Y en segundo lugar, yo creo que estamos ante un anacronismo, que es confrontar a las derechas y a las izquierdas, algo que se superó afortunadamente con la concurrencia de Felipe González, de Santiago Carrillo, de Manuel Fraga, de Roca Junyent, de Arzallus, de Marcelino Camacho, de Nicolás Redondo en los años 70. O sea, estamos hablando de una estabilidad de la que hemos disfrutado, que hay algunos, sin saber muy bien a dónde quieren ir, quieren romper. Y yo en ese sentido quiero decir que no hay un frente de izquierdas contra un frente de derechas, porque los ciudadanos de izquierdas y los de derechas no quieren más frentes. Quieren que haya un gobierno que se entienda, que es lo que han dicho las urnas. Y yo creo que el Partido Popular, el presidente del gobierno, ha hablado claramente de los puntos a los que querría llegar a un acuerdo, los que él pone encima de la mesa. Acuerdo en política de defensa, en política de seguridad, en política exterior, en política antiterrorista. Y yo creo que esos son puntos muy importantes de cara al futuro, en los que realmente un gobierno socialdemócrata como los de Felipe González o los de José Luis Rodríguez Zapatero, o gobiernos de centro-derecha como han sido los de Aznar o los de el señor Rajoy, pues está mucho más cerca, porque hasta ahora, donde perdía votos el Partido Popular, los ganaba el entorno moderado de la izquierda, y donde el entorno moderado de la izquierda, del Partido Socialista, perdía votos, los ganaba los gobiernos del Partido Popular. Yo creo que es mucho más fácil que se entiendan en programas políticos y, desde luego, no en imposiciones como las que acabamos de ver en este momento. No es una oferta, es una imposición en toda regla de que si lo quieres lo tomas y si no lo dejas al señor Sánchez. Estos son lentejas, Luis. Ya sé que ahora es el tiempo de Rajoy, lo acabas de explicar muy bien, pero la propuesta a Pedro Sánchez es indubitativa, es nítida. Yo creo que es ¿Esto qué respuesta va a tener? A mí me parece bastante evidente que cuando uno se sienta a negociar tiene que saber cuál es la actitud de la persona con quien negocia. Y me parece también bastante evidente que hace falta en fin, fijarse muy poquito para entender que lo que está diciendo Pablo Iglesias es vamos a hacer elecciones. Y lo que no me parece tan evidente, en ese sentido estoy de acuerdo con Edurne, lo que no me parece tan evidente es que ante unas nuevas elecciones España entera vaya a decir, qué bien, qué majo Podemos, qué gente más agradable, que quería hacer un gobierno súper progresista, etcétera, y entonces pues ahora no votamos al PSOE y nos vamos todos con Pablo Iglesias. Yo, francamente, creo que eso no tiene por qué ser así. Yo creo que este es el primer acto de una campaña electoral que será barata, rapidísima, porque nadie tiene ganas de hacer una campaña electoral de nuevo, ¿no? Pero esto es el primer acto de una campaña electoral, pero el resto de los partidos también tendrán campaña electoral y también tendrán que decir, ¿no? Pero antes de que, porque estamos en el momento previo, lo que ha propuesto Pablo Iglesias esta mañana, y os pido una valoración también, es que comience una negociación para formar parte de un gobierno del Partido Socialista en el que incluye a Izquierda Unida. Pero Isabel, tú no puedes iniciar una negociación
no puedes iniciar una negociación diciendo estas son mis condiciones y decirlo públicamente. Tú puedes tener unas condiciones, pero lo hablas en el despacho, lo explicas y te pones de acuerdo. Pero decir públicamente que vas a hacer ministro al exgemat de Defensa, al exgemat del PSOE, que tú vas a ser vicepresidente, que quieres la cartera de Economía, que tu prioridad ya directamente, prioridad en la política exterior, efectivamente, o sea, eso es una provocación, vamos, yo francamente creo que es una provocación. Luis, otra cosa es lo que dure. Bueno, sí, hombre, pero claro, pero lo que quiero decir es cómo reaccionan los demás. No, le he pedido a Pedro Sánchez que se encargue de hacerme papa de Roma. Te digo, o sea, bueno, pero mira, chicos, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sabes? Pero hay que negociar, hay que hablar, hay que tranquilizarse. Claro. Y si tú ves que la actitud de tu interlocutor, esto es lo que yo percibo, yo no he hablado con Pedro Sánchez sobre esta cuestión por razones obvias, acaba de tener lugar ahora mismo, ¿no? Pero si a mí me preguntaran, yo le diría, hombre, lo primero es preguntarle, ¿vamos a hablar en serio o estás de coña? ¿Qué quieres? ¿Elecciones? Pues ya está, asunto concluido, vamos a... ¿Esto te parece una broma? Bueno, digo que yo a puerta cerrada le preguntaría, ¿tú estás de coña? O sea, ¿esto es lo que vienes a ofrecerme? ¿Ya el gobierno hecho? ¿Se lo había planteado el Partido Socialista? Yo es la primera vez que veo que irrumpe en el escenario político esto. Un tripartito. Que había rumores y, bueno, algunos me llegó a mí, pero también me llegaban rumores también de todo lo contrario, de que no, se está considerando la gran coalición y se está considerando... Aquí todo el mundo es muy listo cuando pasan las cosas, pero después... No, el golpe de efecto, desde luego, ha sido brutal. Pablo Iglesias ha conseguido lo que quería. Yo creo que es ha acaparado la actualidad del día y probablemente de los próximos días, porque ahora ya no es Pedro Sánchez, como decía Esther, el golpe de efecto es verdaderamente demoledor en términos de quién domina la escena política en España. Sánchez lleva un mes que era la clave y la ha dejado a Iglesias. Hoy Iglesias solo lo que ha dicho Iglesias es, yo podía matar a Rajoy o matar a Sánchez. Voy a por Rajoy. Eso, pero... Es que Sánchez es un torpe, es que lo ha hecho fatal. Bueno, hoy ha matado a Sánchez. Bueno, ya que le ha comido la merienda es a Sánchez. Bueno, yo no creo que haya... A Rajoy lo mata Sánchez, en todo caso. Y por eso se convierte en el centro de la escena política. Pero yo creo que al que le ha merendado la tostada queremos que hay es a cadáveres Sánchez. enseguida. Yo creo que todavía esto está en el aire. Vamos a ver, la partida hay que jugarla. Ayer todo el mundo comentaba que entró Pedro Sánchez como presidente inspectore en Fitur, en la inauguración de Fitur. Y todo el mundo decía, coño, ya... Pues se lo acaba de cargar. Y si todos los que estamos, digamos, en estos mundos lo notamos la sensibilidad de la gente y tal. Oye, y hay días... y ayer, por cierto, también, en una reunión con alguien del PSOE, alguien, bueno, querido, yo te estoy diciendo lo que ayer era un hecho. Hoy, pues resulta, a esta hora, Miguel Ángel, a esta hora estamos viendo en directo la rueda de prensa de Pablo, hemos visto la rueda de prensa de Pablo Iglesias, pero espérate, que todavía queda. Que coloca a Pedro Sánchez como presidente, por cierto. Cada día tenemos... Coloca a Pedro Sánchez como presidente. Ya se ha terminado esa rueda de prensa. La propuesta de Pablo Iglesias propone a Pedro Sánchez como presidente. Lo que es evidente es que la partida que se va a jugar ahora es muy clara, es sobre esa propuesta. Vamos a ver qué propone o qué contrapropone Pedro Sánchez, pero ese va a ser el debate en los próximos días y el debate político. Evidentemente no el de Rajoy, que ya sabemos lo que va a pasar, que ayer salió a decir que tenía muchas fuerzas, pero que está en una situación de debilidad obvia. Es decir, la partida se juega ahí. Sí. ¿Cómo se va a jugar esta partida? Bien, puede ser un órdago para forzar las elecciones. Bueno, Pedro, Pablo Iglesias ha dicho una cosa, y una cosa que yo creo que es muy importante. No hay líneas rojas en nuestra propuesta también. Joder, cuidado. Que no hay líneas rojas. Líneas rojas, pero sí que ha dado la composición y la fórmula del gobierno. Oye, por cierto, y ha dado algo más. Y ha dado algo más que no sé si os merece un comentario, pero ha dicho, he tomado nota textual de lo que hemos ofrecido en directo, al rey le ha parecido bien. Le ha parecido bien razonable la propuesta, dada la aritmética parlamentaria. ¿Qué va a decir el rey? ¿Cómo no le va a parecer? Sobre que no hay líneas rojas. En primer lugar, hoy Pablo Iglesias ha provocado públicamente a Pedro Sánchez, yo creo que lo ha humillado. Porque si tú, Pedro Sánchez, a ver, dejadme acabar. A ver, es la opinión de Lourdes. Si Pedro Sánchez lleva un mes intentando negociar con Podemos y con todos los nacionalistas, y además no para de contar cada día. Es que no lleva un mes. A ver, vamos a ver. Voy a concluir. No, déjame a mí, García, lo que estamos viendo es al rey
en estos momentos con Pedro Sánchez, al que evidentemente acaba de producirse, ahora están reunidos, en el que en estos momentos a quien le ha cambiado el pie y le ha dejado sin titular y sin absolutamente nada es a Pedro Sánchez, que ahora se ve obligado a responder a la oferta de la reunión. Bueno, pero ahora a lo que se va a ver impelido vamos a esperar unos minutos, es por favor, a responder a la oferta de Pablo Iglesias. Bueno, puedo acabar. Y atención, a ver qué dicen los varones socialistas, obviamente. Puedes acabar, Edurne. Decía, Pablo Iglesias le ha provocado públicamente, lo ha humillado públicamente. Decía, Pedro Sánchez no solo lleva un mes negociando con Podemos y con los nacionalistas, sino que además está diciendo cada 2 días, para que sus varones lo tengan claro, que lo tiene casi todo atado, que ya, y que lo tiene atado. Y que lo tiene atado. Ha hecho ya varias concesiones. ¿Y qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido? Que cuando menos se lo esperaba y sin haberlo hablado con Pablo Iglesias, va Pablo Iglesias en el día de hoy precisamente y le pone encima de la mesa y delante de los españoles... Bien, dejadme preguntarle al director de la Guardia Civil, porque esto que estamos viendo, esta oferta de gobierno que acaba de presentar esta mañana, hace unos minutos, Pablo Iglesias ha concluido esa rueda de prensa. Le quiero preguntar al director de la Guardia Civil, está proponiendo un gobierno a Pedro Sánchez con quienes no han firmado ni tan siquiera ese pacto en la lucha contra el yihadismo, lucha en la que España encabeza y es tan valorada la lucha contra el terrorismo y en concreto el yihadista, que acaban de nombrar nada menos que a un coronel español para un puesto de lo más relevante en la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo yihadista. Pero con estos socios de gobierno puede ir Pedro Sánchez. Efectivamente han nombrado un coronel de la Guardia Civil director del Centro Antiterrorista de la Unión Europea, dependiente de Europol, y eso es afortunadamente gracias a la desgraciada experiencia que tenemos en materia antiterrorista, pero que afortunadamente pues entre los gobiernos que ha habido, pues lo han hecho una política antiterrorista que ha terminado con ETA, por un lado, aunque estamos todos pendientes de la entrega de las armas y de la disolución definitiva, y que por otro lado, en materia de lucha contra el terrorismo yihadista, pues la verdad es que tenemos muy avanzado nuestros trabajos, que realmente se está haciendo una labor muy eficaz, tanto por parte de la Guardia Civil como por el Cuerpo Nacional de Policía, y precisamente el ministro del Interior en el JAI de la próxima semana, del lunes y el martes, pues tendrá la oportunidad de presentar a este coronel de la Guardia Civil, ¿no? Pues yo creo que ese pacto antiterrorista que ha existido y que sigue existiendo es fundamental para mantener esa sensación de seguridad que tenemos los españoles a pesar de todas las amenazas, y que realmente es fundamental para que podamos poner toda la carne en el asador dentro y fuera de nuestras fronteras, siendo como somos en estos momentos pues un referente para todos los países de la Unión Europea, incluso otros países del mundo que están sufriendo en este momento el zarpazo del terrorismo. Pero no nos olvidemos que en los últimos 3 meses, en 70 atentados terroristas que ha habido de corte yihadista, ha habido más de 1000 muertos, ¿no? Y España realmente yo creo que está haciendo ahí una labor muy importante. Yo quiero preguntarle, precisamente usted como director de la Guardia Civil, estamos viendo unos cambios que se están produciendo ya en diversas partes de España, por ejemplo en Navarra, donde se ha puesto a controlar a las fuerzas locales o a la policía foral en manos de gente del mundo proetarra, donde directamente se ha nombrado a un condenado por terrorismo o a una persona relacionada con el terrorismo a dirigir, por ejemplo, la escuela de idiomas, o todas las lenguas de la comunidad foral están en sus manos. Pero con respecto a la policía y a las fuerzas de seguridad en Navarra, se ha puesto en manos directamente del mundo abertzale. Esto, imaginándonoslo en el territorio español, en España, la Guardia Civil o la policía, mandada por alguien que ha dicho que disfruta viendo pegar a policías, que se emociona, a mí sinceramente, director, me ponen los pelos de punta. O incluso alguno que le ha podido pegar a algún guardia civil o a algún policía. No, de hecho hay senador o diputado en estos momentos, alguien que tiene un proceso penal abierto por haber agredido a un guardia civil y otro a un policía. Por eso yo creo que con la composición de la Cámara es la hora del sentido común, de la reflexión y de que los partidos políticos que concurren con ideas para España, para seguir prosperando, no pudiendo ningún partido político aplicar al 100% su programa electoral, yo creo que lo importante es que haya gobiernos sólidos, conformados por mayorías sólidas y estables, que tengan un proyecto más o menos común de España de cara al futuro, y realmente olvidarnos de esa confrontación permanente que se trata de avivar ahora entre derechas e izquierdas, porque el pueblo español es un pueblo maduro, es un pueblo que ha disfrutado durante estos 37 años de una España en paz, con una democracia con sus fallos y con sus aciertos, pero que de manera muy clara le ha dicho a todos los españoles que quiere esa mayoría que está reflejada
en el Congreso de los Diputados entre partidos que ya han tenido experiencia de gobierno y partidos moderados. Yo creo que el presidente del Gobierno, que evidentemente se han perdido en votos, se han perdido escaños, es el partido más votado, y más votado con diferencia importante en número de votos, más de 1.700.000 votos, en número de escaños, en porcentaje, casi 7 puntos por encima. Y podríamos recordar que en el año 96 el gobierno del Partido Popular pues tuvo 1,2 puntos por encima del siguiente, que era el Partido Socialista, y 290.000 votos más, y gobernó el Partido Popular. Yo creo que en todo caso es una obligación, y más que obligación es una responsabilidad hacia la sociedad española y hacia los más de 7 millones de españoles que han votado al Partido Popular. Y a partir de ahí yo entiendo que hay que llegar a acuerdos de programas y no acuerdos de frentes de unos contra Una última cuestión. Decía Pablo Iglesias, le han preguntado por ese viaje a Venezuela de las CUP, de Podemos. Dicen que la representante de Podemos en Castilla-La Mancha, que no iba en nombre o en calidad de podemita, sino en calidad de catedrática. Yo no sé si nos toman por tontos. Y luego, en ese viaje del avión presidencial del presidente Maduro, resulta que iba también el suegro del jefe de ETA, Iñaki San Vicente, me parece que se llama, y padre además de una etarra. Quiero decir, sobre esta cuestión me gustaría que vea qué es lo que ha respondido Pablo Iglesias hace escasamente una hora, y le voy a pedir su valoración. Por desgracia, en los últimos días estamos asistiendo a una presión que parece que quiere decirle al PSOE que no gobierne con nosotros, que le está diciendo al PSOE, ustedes lo que tienen que hacer es gobernar con el Partido Popular y con Ciudadanos. Nosotros les decimos, no tengan miedo, no se dejen asustar. La gente ha votado cambio y hay una voluntad mayoritaria en este país que quiere ver un gobierno de cambio con caras, con rostros, con personas que representen ese cambio. Yo sinceramente creo que 50 años de terrorismo que ha sufrido la sociedad española merece un poco más de respeto, ¿no? En santuarios, en las relaciones con santuarios de terroristas de ETA, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente la última operación realizada por la Guardia Civil, que fue la Operación Pardines, en memoria del primer guardia civil asesinado en junio del año 1968, era el remate de lo que eran las detenciones de la cúpula de ETA, entre los que se encontraba David Pla e Irache Sorzábal, ¿no? Que es el remate de otras dos operaciones muy importantes, llamadas Jaque Mate, contra el Frente de Cárceles y también contra el aparato logístico de la banda terrorista ETA. Se ha hecho una labor muy importante. Y yo lo que sí creo es que mientras uno no forma parte de las instituciones, tendrá que responder ante los tribunales de justicia. Cuando uno ya forma parte de las instituciones, de los parlamentos, o quiere entrar en algún gobierno, en vez de desviar y despistar con, digamos, como si fuera un frontón, devolviendo la pelota y que se dejen de tonterías, aquí todo el mundo se tiene que acostumbrar a dar las mismas explicaciones que están dando todos los grupos políticos, que se le exigen a todos los grupos políticos, cuando ética o estéticamente tienen en sus filas una actuación reprobable. Por lo tanto, aquí menos despejar el balón y hay que empezar a dar explicaciones de determinadas actuaciones que realmente no se comprenden, y menos en una España democrática como la que disfrutamos desde hace muchos años. Pues Arsenio Fernández de Mesa, director en funciones de la Guardia Civil, gracias por haber estado con nosotros. Vean todos los detalles, además de lo que acaba de decir Pablo Iglesias al respecto de ese viaje podemita, no sé cómo calificarlo, antisistema, antiespañol, en el seno de Venezuela, en el avión presidencial incrustado. Vean lo que ellos dicen al respecto. El vínculo que hay entre Podemos, la CUP, el entramado de ETA y el gobierno venezolano es cada vez más evidente. Entre este grupo de pasajeros con destino Caracas encontramos a la dirigente podemita María José Aguilar, a Ignacio Gil San Vicente, suegro del número 1 de ETA, y a Ana Gabriel, actual diputada de la CUP en el Parlamento catalán. Inquieta que existan grabaciones que no podemos saber quién las hizo, pero sí que sabemos que en esa parte del aeropuerto de Barajas no hay tránsito regular, está reservado a un tipo de aviación muy concreta. Tan concreta como que fue el propio Nicolás Maduro el que puso a disposición de estos pasajeros de excepción el avión privado del gobierno venezolano, algo que el gobierno del Partido Popular considera muy grave, sobre todo porque los seminarios en los que participaron todos estos dirigentes con ideas rupturistas se trataron temas tan sensibles como la unidad de España. Nosotros hemos viajado a muchísimos países
y qué objetivo, ¿no?, tiene sacar en este momento esta afirmación. Íñigo Errejón lo tiene claro. Las infamias contra Ahora Podemos no son nuevas, pero en este momento tienen un objetivo: presionar al PSOE hacia la gran coalición. Albert Rivera cree que estas imágenes evidencian claramente la relación que hay entre el régimen bolivariano y todas las formaciones separatistas. Pero yo creo que ya se acabó aquello de criticar a los que decimos que hay un vínculo político ideológico con Venezuela. El ministro de Justicia ha agradecido la labor de los medios de comunicación por desvelar esta trama. Es muy agradecer la labor de los medios de comunicación que nos ponen encima de la mesa lo que ya habíamos dicho, que eran los vínculos que el entorno de Podemos tiene con dictaduras latinoamericanas, con dictaduras como ese régimen de Irán. Cada vez son más las voces que relacionan al gobierno de Nicolás Maduro con los partidos que luchan por romper España. Chencho Arias, embajador, bienvenido. Gracias Hola. por estar aquí. Bien hallada. Antes, ahora vamos a Venezuela, pero sobre la noticia de alcance de esta mañana, Pablo Iglesias, vicepresidente. Me ha sorprendido menos que a ti. ¿Ah, sí? Me ha sorprendido menos que a ti. Hombre, me ha sorprendido que lo hiciera hoy de esta forma, pero como es un tío hábil, lo ha hecho ahora, pero a mí no me ha sorprendido. Yo pensaba, y tú y yo hemos apostado, que va a haber pacto entre los dos. Porque Con esto yo ya no estoy tan segura, don Pedro Sánchez, ¿va a haber pacto? Don Pedro Sánchez traga, ¿Tripartito? ya lo he dicho aquí en esta mesa. ¿A pesar de esto? Don Pedro Sánchez, hombre, le dirá, el día que firmemos, no menciones en voz alta mucho lo del referéndum. No lo menciones. Lo mencionas dentro de 20 días, el día que firmemos. Tápate un poco la cara en el tema del referéndum. Pedro Sánchez pacta con el diablo si el diablo se tapa los cuernos. Fíjense cómo, a ver, una valoración, Estoy Chencho, completamente de acuerdo. cómo yo ahí ya no estoy, yo Vamos creo a que la verlo, apuesta la pierdo. falta yo muy no estoy poquito ya para que podamos luego Va a salir ya Pedro Sánchez porque, claro, va a salir ahora ya de la zarzuela. Quiero que vean esa operación disimulo de Pablo Iglesias, porque hasta ayer... Yo me hago una apuesta con él de que Pedro Sánchez, mejor dicho, yo para ser exacto, para no perder la apuesta, tendría que decir que Pedro Sánchez se va a matar por pactar con esto, que luego podemos... Embajador, perdona, si la apuesta es muy sencilla. Es muy sencilla. A ver. Tú apostamos, digo, porque luego yo dije que se mataría. No, la apuesta es muy sencilla. Hay un señor que dice, tú, Pedro, vas a ser presidente del gobierno, yo voy a ser vicepresidente, voy a tener el Ministerio de Defensa va a ser de Podemos, el Ministerio de Economía va a ser... Perdona, eso es lo que acaba de decir ahora mismo Pablo Iglesias. El Ministerio de Economía va a ser de Podemos y el Ministerio para la Plurinacionalidad, la reforma de no sé qué, va a ser de En Común Podemos. O Cataluña en Común, como se llame. Dice que no, porque hasta bueno, entonces te digo, ¿la apuesta cuál es? Yo te digo, no. apuesta- Ese gobierno Esto no lo no vamos a afecta a dar. Pedro Ya Sánchez. está. Tú me dices que sí, que Pedro Sánchez va a tragar. Va a tragar, sí. Bien, pues ya está. Entonces, Pero bueno, ¿cuánto no, perdona, apostamos? pero Pedro Sánchez puede pararle algunas cosas. A ver, yo creo que... A ver, pero dejadme que se exprese Chencho y Luis. Lo que te digo es que no creo que tenga ninguna tentación Pablo Iglesias con estas condiciones de formar parte de ese tiene que tener un mínimo gobierno. de dignidad. Pedro Sánchez, algunas cosas de las que ha dicho, mira, por Entonces aquí... traga todo o no por traga. aquí ¿En me qué, vas a... No, embajador? Por vamos a ver, aquí pero esto me es un vas a... ¿Traga o no traga? Hombre, pero estos son detalles. Claro. Luego Pero le son puede decir... detalles, no Hombre, son claro, detalles. le puede decir, te doy defensa, pero no te doy economía. Claro. Yo eso me lo creo. Pero traga. Perdona, Entonces, y no me menciones ¿traga el qué? referéndum ¿Traga de estos qué? días. O sea, No me es lo que- menciones. Traga tener de Chencho, vicepresidente a decir que Iglesias. Pedro Sánchez va a tragar, yo creo que no ese es el tema. Traga Pedro el tema Sánchez con Iglesias de puede vicepresidente. negociar con Podemos la investidura y que puede negociar un gobierno. No me parece que sea que Pedro Sánchez vaya a tragar. Evidentemente, Pablo Iglesias ha presentado encima de la mesa un órdago muy fuerte, porque quiere tener la iniciativa Vale, está política, empezando a porque negociar. durante un mes Pero hemos entonces estado estamos de aquí acuerdo, perdidos, pero ahora Pedro decidamos Sánchez tiene que... tragar, o sea, Como se traga. juegue esta partida, Sánchez traga. perdona, Pero como depende, se juegue ¿qué esta es para ti partida, tragar, Miguel será Ángel? fundamental para Traga, cada una de las Luis. fuerzas Tenemos que políticas. concretar Lo que es la evidente es apuesta. que Yo digo pega un que traga. cambio. Y Miguel Pega un Ángel, cambio. porque si no- Vamos a discutir sobre si va a haber gobierno del PSOE con Podemos. Pero si son cosas Y no secundarias. gobierno del Partido Popular, que ya está más claro que el agua, Traga. que no lo va a haber. Sánchez traga. No, Pero esa es la cuestión. Pero son cosas secundarias, le puedo decir. No, Defensa secundarias para no. ti, un ¿Pero cómo va a cuerno. ser Le secundario? puedo decir, defensa para ti, un cuerno. Economía para ti, un cuerno. Te va a dar cultura y te va a dar tal. Ahí me lo creo. Pero tiene que decirle, oye, don Pablo, Entonces, no hay di apuesta que no vas a posible, pedir el embajador. referéndum de ningún territorio de Pero, España. Chencho, Dilo en voz alta. Pero mira, y yo no creo lo va a que- decir. yo En estos creo- momentos empieza la rueda de prensa del gobierno de la vicepresidenta
en funciones, está así, en funciones, Soraya Sáez de Santamaría. Supongo que le van a preguntar lo primero, en cuanto acabe las medidas, de desarrollar las medidas que haya tomado esta mañana el Consejo de Ministros. Estaremos ahí para ver qué dice la vicepresidenta sobre este golpe de efecto de alcance de Pablo Iglesias, apareciendo ante los medios de comunicación, explicando su propuesta al rey de ser vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez con un tripartito y además con todo el equipo de gobierno que le propone a Pedro Sánchez y que es un golpe de efecto verdaderamente. Ahí está en directo. Vamos a ver si podemos escucharla. La media de los países de la zona euro. Entramos en 2016 con una velocidad de crecimiento en torno al 3,5% y un ritmo de creación de empleo que supera el medio millón. Es una legislatura, por tanto, en la que se ha empezado a... Vamos a ir en directo, estamos en directo, pero vamos a recoger en cuanto le pregunten los periodistas sobre este golpe de efecto de Pablo Iglesias queriendo formar parte del gobierno con Pedro Sánchez, un tripartito. Está habiendo ya reacciones, sobre todo vía Twitter. Están en estos momentos los varones silentes, callados, pero por ejemplo Juan López de Urralde, que es de Equo, queda mucho camino por recorrer, dice ya en Twitter, pero ojalá que un gobierno del cambio sea posible en España. Evidentemente hay una parte del Parlamento español que lo que quiere es que se produzca esta fusión entre en un gobierno con Pedro Sánchez. Hay una parte del Parlamento español, claro, una vez más, en estas cosas hay que ser prudente. Insisto, ¿qué es esta fusión? Esta fusión depende, es decir, si de lo que estamos hablando es de yo entro y te digo que con perdón, que por mis huevos el gobierno tiene que estar formado por esta gente, lo que entiende tu interlocutor embajador, y tú lo sabes muy bien, es, perdóname, son detalles. Pero bueno, detalles no, es que estamos, claro, si lo que me decís es que el Parlamento español está en condiciones de elegir a un presidente de izquierdas, os digo, si eso es tragar, pues hombre, no hay apuesta posible porque me la ganas. Ahora bien, hay una sutileza. Ahora dices la sutileza. ¿Qué medidas, qué iniciativas? Me interesa mucho esa sutileza. A ver, Edurne. No va a aceptar cualquier cosa. Que Pedro Sánchez es capaz de todo, ya lo ha demostrado en este mes. Pero ahora ya... Pero de todo, ¿qué es todo? Sí, de todo, pero ¿de qué? Otra cosa muy diferente es que el resto del Partido Socialista sea capaz de todo y yo creo que no. Y hasta ahora, en el peor de los escenarios, quienes desde el socialismo estaban en contra del pacto con Podemos, empezando por el diario El País y todo lo que eso significa, que lo ha vuelto a reiterar hoy en su editorial, hasta esa izquierda en contra no se había puesto en esta tesitura, en esta situación. A lo que habían llegado para rechazar el pacto es a decir, como hoy el editorial del País decía, es que va a ser imposible gobernar con ese pacto. Eso es un gobierno imposible. Pero el País no había llegado tan lejos de un Podemos totalmente metido en el gobierno y que va a ser, porque eso es lo que exige Pablo Iglesias, puede ser un ministro u otro, pero metido en el gobierno y con el mismo peso que Pedro Sánchez en el gobierno. Bueno, vamos a ver, si hoy el País ponía el grito en el cielo ante un posible pacto PSOE-Podemos, posible pacto sin considerar esto, hagámonos una idea de lo que piensa una buena parte del socialismo a estas horas. Después de lo que acaba de daros una noticia, dejadme daros una noticia también importante. Acaba de dimitir el subsecretario de Presidencia, el número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, por el caso Aquamed. Federico Ramos de Armas acaba de presentar su dimisión. Jordi. ¿Sobre esto? ¿Sobre no, lo sobre, otro? sobre la sutileza. Si sobre esto quieres decir sobre algo, la sutileza yo creo que es muy importante una cosa. Creo que Pablo Iglesias, que ha tomado la iniciativa y que es un órdago muy fuerte, plantea una cosa que también es muy importante. Quien va a ser presidente del gobierno y propone que sea presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Eso significa que abrir un abanico de negociación. Yo opino que hay una cuestión muy clara. Proponiendo 5 ministros echando la cuenta. Yo creo que eso es simplemente puesta en escena. Yo creo que eso es puesta en escena porque por el otro lado viene, no hay líneas rojas. Y además los ministerios más importantes. Eso no son nimiedades. Yo creo que realmente, vamos a ver, pero Pedro Sánchez tiene que responder a esa propuesta. Y yo creo que cómo juegue la partida Pedro Sánchez va a depender muchísimo el resultado final de todo esto. Chencho, la partida pide Pablo Iglesias que sea televisada, ¿eh? Sí. Cuidado, que no quiere... Mira, ¿sabéis cuál va a ser la...? Vamos a escucharlo, pero vamos a escuchar cómo lo pide. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Ahora opináis, pero vamos a escuchar a Pablo Iglesias. A ver si podemos escuchar a Pablo Iglesias. Yo creo que tener un diálogo
con el señor Pedro Sánchez, los dos, con cordialidad, con un sentido constructivo, frente a millones de espectadores, poniendo encima de la mesa, sin preguntas pactadas, qué es lo que pensamos que hay que hacer con este país, es algo que se merece España y los españoles. Televisada, retransmitida, pública y transparente. O sea, yo creo que en este momento puede haber cientos de miles de ciudadanos que nos están viendo, que están viendo una propuesta de gobierno. Creo que España ha avanzado mucho si las propuestas de gobierno las conocen los ciudadanos al mismo tiempo que los responsables políticos. Forma parte de la nueva época que estamos viviendo, en la que tenemos una sociedad muy madura y una sociedad que no quiere que les traten como si fueran niños pequeños a los que les tienen que esconder cosas. Las cosas con luz y taquígrafo, con transparencia, vamos a hablar a las claras delante de todo el mundo. Sí, sí. A ver, Chencho. Es el órdago. He negociado algo en el Ministerio, en la ONU. Claro. No sé, alguien pensaría que lo hice por ingenuidad. No lo hice por ingenuidad. Lo dice porque es el mayor demagogo del reino. Es el mayor demagogo del reino y que sabe que eso le gusta a la gente. No se negocia en público. Al terminar se dice todo lo que se ha negociado, sin ocultar nada en una democracia. Pero Pedro Sánchez ni nadie debe prestarse... Pero ¿cómo negociar en público? Que entonces no puedes ajustar posiciones porque temes que los que están oyendo... No se negocia en público, ni internacionalmente ni internamente. Luego hay que decirlo todo en público, todo lo que se ha ajustado. Pero volviendo al tema, a mí no me escandaliza que Pedro Sánchez haga un pacto con Podemos. A mí no me escandaliza. Es más normal que lo haga con Podemos, para su ideología, Pedro Sánchez, que con esto. No me gusta, porque Podemos puede meter la pata en varias cosas. Ahora bien, esto del Ministerio de Economía del otro, Pedro Sánchez le va a decir, no, de Economía no te la doy ni de coña. Pero tiene que decirle, macho, ahora al empezar tienes que decir, olvidémonos por completo, no durante 2 meses, del tema del referéndum de Cataluña. Atención, déjame ver que veas... Amo a la Unión Europea, amo a la OTAN. Yo creo que lo va a hacer Pablo Iglesias. No solo no lo va a hacer, sino que me queréis escuchar. Acaba de decir todo lo contrario. Acaba de decir en la rueda de prensa que sí, o sea, fijaros, esa línea roja que Tania Sánchez decía, pero ha dicho en las últimas horas, no, si ¿quién ha interpretado que era una línea roja, si no es tan roja? Baldoví, esta misma mañana de Compromís, ha dicho, no, hombre, si lo de las líneas rojas se están diluyendo. ¿Diluyendo? ¿Quieren ver ustedes lo que ha dicho Pablo Iglesias? Ustedes siempre han dicho que es que cualquier referéndum es vinculante, entonces le pregunto, ¿podría ser esta una vía? Gracias. Respecto a la segunda lo hemos dicho muchas veces, claro que sí. El artículo 92 o incluso la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum que se refiere específicamente a provincias afectadas. Lo que decimos nosotros no es original, lo han dicho algunos cuadros del Partido Socialista de Cataluña, sin ir más lejos, y notables y destacados catedráticos de Derecho Constitucional. Sí al referéndum, es lo que decía, es lo que acaba de decir Pablo Iglesias. En la rueda de prensa, atención, que está en primer plano Domenech, si quiere que sea ministro de plurinacionalidad. En primer plano de esa rueda de prensa, dando el claro mensaje de que eso es innegociable. Lo que exige el Podemos catalán, referéndum. Bueno, yo os informo de que exijo que me toque la primitiva y es innegociable lo demás. Esto es lo que está haciendo este señor. ¿Tú crees? ¿Es un brindis al sol? Porque está empezando la negociación. Pero entonces quiere elecciones. Es verdad, y más, en el ámbito de la izquierda se empiezan durísimo. Una negociación sindical, por ejemplo, por no centrarnos en esto, se empiezan con posiciones durísimas y después se acercan. Pero nunca se acercan posiciones, y coincidirás conmigo, haciendo los debates retransmitidos en televisión. No, perdón. La pregunta es, Miguel Ángel, ¿se empiezan las negociaciones exigiendo el gobierno y diciendo lo que tiene que hacer? ¿Cómo acaban? Mira, ese es el gobierno de Pablo Iglesias. El modo que tiene ¿Así se empiezan? De salir, que encima ha ido a ver al rey. Déjame decir algo, Luis, porque... Sí, por supuesto, perdón. Miguel Ángel y Luis, venga. Que ha ido a ver al rey de esa manera, ¿no? Este es un activista. Este no es un político, es un activista. Bueno, y hoy está dando una para lección... ser un activista y no un político, perdón, es imposible. Perdón, Miguel Ángel. Es que de verdad es que cada 10 segundos no se puede. Entonces, ya está. El activismo consiste en que cada día se inventan algo. Hoy se han inventado estos. Y Pedro Sánchez, estoy de acuerdo con Chencho, va a tragar. Porque Luena y Sánchez, lo único que esperaban era esto, de otra manera. Y luego... La negociación en televisión, pero se dijo que no se reuniría nunca en restaurantes y en hoteles.
y ya se ha reunido bastantes veces. Perdonar, mirar cómo mira Errejón a los presentes. Yo estoy alucinada. Los escruta. Yo insisto, mi compromiso es tajante. Yo no vuelvo a venir aquí de la vergüenza si me equivoco en lo que voy a decir. Pedro Sánchez, no tengo ni idea, esto no es pero Pedro Sánchez no acepta esto. Primero, punto uno, Pedro Sánchez no acepta este envite, es una intuición nada más, ¿eh? No estoy hablando por boca de nadie, por Dios bendito. ¿Con él por mensaje? Ni se me ocurriría. No, está con el rey. Está con el rey, no, pero un poquito antes. Además, oye, no tengo por qué molestar en estos momentos, ni muchísimo menos. Dos, esto es un acto de campaña electoral ya. Sí, Esto es, vamos a elecciones, he dado el numerito y te he dicho lo que quiero y no sé qué, y además quiero un debate público para que tú y yo contrastemos nuestras propuestas. Es una idiotez. Es, bueno, y por tanto, tres... habrá elecciones, a menos que de pronto veamos un Pablo Iglesias transformado en una ovejita que de pronto decide, hoy no, perdón, pedí 4 ministerios, pero al final concedo que me den solo uno. O sea, Pablo y además Iglesias hace esto para ir a unas elecciones. Pues evidentemente, a mí me lo parece, pero insisto, no hablo, es mi posición nada más. Luis Arroyo. Pero Pedro le va a decir, no, por favor, Pablo, no te ofendas, vamos a hablar del tema. No, economía no te la doy, pero háblanos del tema. No, vamos a hablar. Quítalo del referéndum de momento y economía no te lo puedo dar. Pero siéntate, que vamos a discutir. Pablo no Iglesias en público. Quiere matar a Pedro Sánchez. ¿Quiere, perdón? Quiere matar a Pedro Sánchez. Sí. Matarle en términos, por supuesto, metafóricos. Quiere matar a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez lo sabe. A ver, o sea, quiero decir... Pues no parece. Luis, porque lleva un mes entregado. Mira, una cosa es querer matar a tu adversario en términos políticos y otra cosa es estar dispuesto a negociar, a acordar cosas sobre la base de programas. Lo que va a decir con toda seguridad Pedro Sánchez es... Señores, aquí en lo que hay que ponerse de acuerdo es en cosas específicas y concretas. Una de ellas, por cierto, la del referéndum, efectivamente. Una de ellas la del referéndum. Y es innegociable para el PSOE actual. Es innegociable. Perdón, déjame ahora a mí terminar. Miguel Ángel, ahora déjame a mí terminar un segundín, porque ha salido el asunto en las últimas semanas. Es innegociable para el PSOE actual, incluido, por supuesto, el PSC, es innegociable que en Cataluña no puede haber un referéndum ilegal en estos momentos. A 10 años lo van a disfrazar. 25 ya veremos con una nueva constitución. Me encanta pero es así, pero lo tú van a no sabes, disfrazar, Luis, y lo van a disfrazar en un cambio ellos. constitucional. Lo que pasa es que si nos empeñamos en pensar lo contrario, pues lo terminaremos Yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que le va a responder es que él quiere hablar de proyectos de gobierno y de acciones de gobierno y no de nombres. No, lo que ha dicho Pablo Iglesias, gobierno compartido o elecciones. No, gobierno compartido o elecciones, pero le ha dicho más. Le ha dicho, por ejemplo, veamos lo que su programa, el programa de Pablo Iglesias no para se va defensa, a abstener con Ciudadanos. Es un programa, dice, marcado por la sensatez y en interior, que nunca un ministro hable con corruptos. ¿Eso es un programa? Perdona, eso es decir que no vuelva a estar que no vuelva a estar y que esté aquí mi amigo. De momento, lo que ha hablado es de puestos y de nombres, pero no ha hablado de cuál es el proyecto que quiere llevar a cabo en los próximos 4 años. Es decir, reforma de la ley electoral. Sí, lo ha dicho. Reforma de la Constitución. Yo he tomado nota, reforma de la Constitución. Ha pedido una reforma de la Constitución, de la justicia y de la ley electoral. ¿De la justicia? Y además en la reforma de la Constitución ha dicho, y lo hemos visto aquí en directo, que voten todos los españoles. Es que eso, hombre, naturalmente que tienen que votar todos los españoles. Es el procedimiento. Pero pide reforma de la Constitución, de la justicia y de la ley electoral. Y luego dice además el gobierno que tiene que llevar a cabo... Si la reforma de la Constitución es lo único que probablemente coincide con el Partido Socialista. Luego veremos cómo, ¿no? Pero en que hay que reformarla... Tienen bastantes más cosas. Y también, oye, la reforma laboral... cosas, de hecho. Sí, tienen puntos de coincidencia. Muchos puntos de coincidencia, que lo que ha expresado él en materia de defensa, de interior, de exteriores... No ha precisado nada. Claro, no ha dicho nada más que tiene que estar una persona que no reciba corruptos. O tiene que estar... alguien que defienda el no sé qué. Mira, es decir, tiene razón en una cosa. Si es que, hay una cosa que es cierta. Si es que el PSOE le tiene que decir, vale, muy bien, pero ¿qué quieres hacer en este momento? ¿Qué quieres hacer? Sanidad, ¿qué hacemos con la sanidad? Bueno, pero eso, la propuesta es una fase de negociación, evidentemente. No la ves así, Jordi, no la ves así. Hasta ahora. Diciendo, pero mi gobierno es este, y yo voy de vicepresidente. Abolir la LOMCE e ir a por una ley X. Esto no lo ha dicho. Entonces, ¿cómo le puede decir el Partido Socialista? Sí, vale, nos repartimos los ministerios. Ya eres vicepresidente. Y además que sean tus amigos que estaban contigo, hombre. Y luego os digo que en estos momentos las redes sociales están que arden y que hay un teletipo de Europa Press, por ejemplo, que está circulando a toda velocidad por las redes sociales, cuyo titular reza:
Pablo Iglesias garantiza que Podemos no formará parte de un gobierno que él no presida. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, que él digo, no vicepresida, será. la hemeroteca le está saltando en las redes sociales a Pablo Iglesias. Sí, pero con estas declaraciones. Y Sánchez también decía, y Colau decía que el PSOE eran delincuentes. Bueno, hoy lo que ha dicho es que no estará en un gobierno que él no vicepresida, si esa expresión se puede utilizar. Pero respecto a lo que estamos diciendo, antes, Luis, tú decías que Pedro Sánchez sabe que Pablo Iglesias le quiere matar. Lo cierto es que hasta ahora Pedro Sánchez ha intentado una estrategia para evitar eso. Y en esa estrategia ha consistido en: yo voy a conseguir un acuerdo, pero sin nunca visibilizar, digamos, los contenidos exactos de ese acuerdo. ¿Y qué ha ocurrido hoy? ¿Qué ha ocurrido hoy? Que Pablo Iglesias no lo ha matado, evidentemente, pero le ha dado una puñalada con dos cosas. Ha hecho pública su propuesta sin haber negociado con él previamente, y como tú dices, Luis, evidentemente así no se negocia. Y dos, ha hecho visibles ante la sociedad española, ante todos los ciudadanos, aquello que Pedro Sánchez quería ocultar por el momento, y es que cualquier acuerdo con el Partido Socialista va a tener todos esos contenidos, incluido el ministro del Podemos catalán de la plurinacionalidad, para hacer el referéndum, incluido él en la vicepresidencia, controlando una buena parte del gobierno. Hace 3 minutos pues que acaba de colgar. Hace 3 minutos que ha colgado un tuit Alberto Garzón que dice textualmente: he hablado con Pablo Iglesias y estamos de acuerdo en que tiene que haber cambio. Programa por delante siempre. Vamos a ver de qué manera Pablo Iglesias decía que quiere que sea ministro Alberto Garzón. Tengo que hablar con Alberto, pero a mí me parecería muy razonable que Izquierda Unida ocupara al menos una cartera ministerial. Pues ahí está, tengo que hablar con Alberto, ya ha hablado con Alberto. Alberto Garzón dice que le parece también muy bien, que están de acuerdo y que tiene que haber cambio. O sea, que ya quiere ser hasta ministro. Con respecto a la hemeroteca, ¿os acordáis de Tani diciendo no y punto? Sí. Pues esto es no y punto. No y punto. Luis, haz lo que te da la gana. Yo quería aclararte una cosa. Yo no tengo la menor duda de que Pedro Sánchez no quiere para nada romper a España. Lo mismo que yo. Ahí le otorgo, vamos... Que no quiere un referéndum ilegal. Y no quiere para nada romper a España. Pero eso es obvio. Eso es obvio. Ahora, él, con sus posibles socios, está jugando con fuego. Mientras que yo no jugaría con fuego, está jugando con fuego. Y a lo mejor está jugando con fuego. Y todo esto de esta... Hoy... Tampoco lo ha humillado un poquito Pablo a Pedro, lo ha humillado un poquito, sin exagerar. Pero todo esto de yo quiero economía, son vacías negociadoras. Luego Pedro Sánchez le diría, vacías negociadoras. Yo no creo para nada que haya humillado a Pedro Sánchez. Te voy a dar solo... Si fuera Pedro Sánchez no me sentiría humillado. Un pelín. Le quita la iniciativa política por ahora. Pero eso forma parte del juego político. Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, si hay un movimiento bajuno, si hay un bajonazo cuando le dice que demuestre... negociación, perdóname, vamos al fondo de las cosas, si hay un momento, no la forma. Bueno, pues el fondo de las cosas, déjame hablar ahora que me toca a mí. Pero, el fondo de las cosas pues cuando termine Jordi, déjame que le conteste algo que está afirmando y está equivocado. No, perdóname, el fondo de las cosas es que tiene que haber una negociación que acabará como acabe, por parte de la izquierda para constituir un gobierno de izquierdas. Sí, acabe como acabe. Y hay muchos puntos en común. Y si eso puede ser la base de la formación de un gobierno, será. Pero si no, no lo será. Pero eso va a ser parte del asunto. ¿Puedo comentarte algo? Que diga mira, que yo quiero poner a Julio... La humillación que viene para mí no implícita... es humillación. Bueno, pues escúchame y ya verás si hay o no hay. Que demuestre Pedro Sánchez quién manda en el Partido Socialista. Ese comentario no es humillante. A mí eso lo ha dicho. Y eso me parece tan humillante como el día que en el debate le dijo... Pero parece evidente... Oye, me estoy quedando sin voz, por favor, estoy perdiendo la voz. Un 62% de las personas no oye bien y un 90% no puede gastarse un dineral para solucionarlo. Esta es la noticia a estas horas. Pablo Iglesias se ofrece como vicepresidente de un gobierno tripartito con Pedro Sánchez, Partido Socialista, y también con Alberto Garzón, Izquierda Unida, Unidad Popular, así se llama el grupo de Alberto Garzón. Vean cómo lo ha dicho esta mañana, al primero al que se lo ha comunicado, al rey de España, y a la salida lo decía así a los periodistas. Voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad
de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Bueno, pues esto es lo que ha dicho esta mañana. Vean lo que decía en mayo del año pasado. Ahí lo tienen, Pablo Iglesias. Podemos no entrará en ningún gobierno presidido por el Partido Socialista. Ya está. Ahora no solo no entra, ya veremos lo que dice Pedro Sánchez, que acaba de salir Pedro Sánchez de su ronda de consultas con el rey Felipe VI, por lo tanto, desde las 12 de la mañana ha estado casi 2 horas, 1 hora 45 minutos reunido con el rey, y todos los focos informativos en este momento de Pedro Sánchez sale, no hace declaraciones, sale en estos momentos del Palacio de la Zarzuela. Ya estamos fuera en tiempo de descuento. Os pido un titular a todos. La Sara en Ferraz, dice Esther, la declaración. La frase que no se escapa. La frase que acabas de... El corto camino de Moncloa a Ferraz, por lo menos para pensar. ¿Qué pasa con Rajoy? A ver si le interesa lo de Barça, si el gobierno quizá podamos cambiar una cartera por otra. A ver, Edurne, titular, resumen, titular, un minuto cada uno. Creo que la frase que acabas de leer es de Pablo Iglesias, es verdad, porque él en realidad sabe que ese gobierno no se va a producir, no piensa entrar, porque no va a existir. ¿Qué va a decir Pedro Sánchez ahora, Luis Arroyo? ¿Qué crees? Primero, que es el tiempo de Rajoy, creo, por Dios, o sea... ¿Qué tu opinión? Dios bendito, no. Primero, es el tiempo de Rajoy. Segundo, calma, mucha calma. Y tercero, hablemos de programas y de propuestas, no de personas y de carteras. Miguel Ángel Rodríguez. Creo que Sánchez va a salir diciendo, gracias a podemos empezar a hablar. Y a partir de ahí nos prepararán el escenario para ver cómo tragan. Titular, Esther, ¿qué hará Pedro Sánchez? Yo creo ahora? que intentará recuperar la iniciativa, pero derivándola a otro día, es lo que va a hacer. Hoy ha perdido la iniciativa política, pero bueno, en este momento la tiene otra vez. Jordi. La tenía, Pedro Sánchez tenía la iniciativa política, porque propuso un gobierno con Podemos y ahora mismo le ha devuelto la pelota y ahora tendrá que contraatacar Pedro Sánchez, pero esa partida la tiene que jugar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene unas líneas rojas muy finitas, no son las de Felipe González, y hoy Pablo Iglesias se la ha puesto un poco más difícil. Bueno, pues esa, vamos a ver qué dice Pedro Sánchez con esta mañana apasionante, informativamente hablando. Ahora van a ver ustedes en Al Día todo lo que se produzca de ahora en adelante. Como dice Pedro Sánchez, ahí tienen el 18,5% dice que sí y hay un 81,5% que dice que no. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. No se pierda de María Pelayo, que empieza Al Día. Hasta el lunes.